¿Qué tal? Bienvenidos a su curso de estructura de la materia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el spin electrónico y uno de los experimentos que llevó a su descubrimiento o a su interpretación. Les estoy hablando del experimento de Stern y Gerlach, llevado a cabo en el año de 1922. ¿Vale? Este experimento básicamente consistía en obtener un vapor de iones de plata más de cationes de plata y mediante campos magnéticos hacerlo pasar primero por un doble colimador, las de iones de plata, y luego hacerlo pasar por un campo magnético fuerte, que aquí está representado por estos imanes, el polo norte-sur, que tiene una terminación en pico, y el polo norte, que tiene una terminación en cavidad. Esto para aumentar, esto es fue con el fin de aumentar la intensidad del campo magnético en este punto, por un efecto que es el efecto pico, que ya verán después ustedes en su curso de física 2 en electromagnetismo. Lo que sucedía con estos átomos de plata, bueno, con estos cationes de plata, me diría la teoría clásica que se deberían de desviar en una dirección, como me lo manejan las ecuaciones del electromagnetismo. El problema consistía en que la desviación no era en una sola dirección. Lo que encontraron estos dos señores, Stern y Gerlach, fue que ese haz de iones de plata se desviaba en dos direcciones. Ponían un detector, que en este caso consistía en una placa fotográfica, y como ya lo habíamos visto con anterioridad, podíamos ver nosotros el patrón de desviación que tenía. Entonces, se supone que la teoría clásica nos dice que se debería de desviar en una única dirección. El problema es que se desviaba en dos direcciones, obteniendo un patrón con dos máximos a esta altura y otro en esta altura. Y entonces no había una explicación plausible para este fenómeno de por qué se desviaba en ambas direcciones y no solamente en una de las direcciones. Entonces, recurriendo a las ideas de la física clásica, si ustedes recuerdan el modelo planetario, en el movimiento de los planetas alrededor del Sol, nosotros tenemos dos tipos de movimiento. El movimiento de traslación, que es el que hace que ocurran las estaciones del año y que se vaya moviendo y me dé los años o las órbitas periódicas de los planetas alrededor del Sol. Pero también hay otro movimiento, que es el movimiento de rotación. Este movimiento de rotación es el que origina que tengamos nosotros día y noche, y también es causante de las mareas en el mar. Pues retomando esas ideas clásicas, modelaron los resultados que obtuvieron Stern y Gerlach, suponiendo que el electrón, olvidémonos un poco de lo que habíamos obtenido con anterioridad, de que los electrones no son una partícula puntual. Vamos a regresar al caso de que sean una partícula puntual con masa. Entonces, lo que supusieron para darle una explicación lógica plausible a este fenómeno de la desviación en ambas direcciones de los iones de plata, fue que las partículas, o en general los electrones, que son partículas puntuales, en este caso, en esta aproximación semiclásica, por decirlo así, estas partículas puntuales iban a tener un giro, iban a tener un movimiento de rotación, al igual que la Tierra lo tiene, y en este caso supusieron que ese giro era de dos formas. Si el giro era en contra de las manecillas del reloj, si este giro es en contra de las manecillas del reloj, por la regla de la mano derecha, nosotros vemos que, tomando esto como plano de referencia, al hacer el giro y tomando la regla de la mano derecha, nosotros vamos a obtener una resultante hacia arriba. Y entonces, cuando el giro es en contra de las manecillas del reloj, lo que sucede es que la resultante es hacia arriba, por decirlo así, y a este le llamaron un giro con spin up, o giro hacia arriba. Tiene un giro hacia arriba. Si por el contrario el giro es a favor de las manecillas del reloj, también llamado clockwise, en el sentido de las manecillas del reloj, por regla de la mano derecha,
al hacerlo en el plano que les decía hace rato, ese giro me va a llevar a que la rotación sea, por la regla de la mano derecha de física, sea hacia abajo, como en este caso que podemos ver aquí. Entonces en ese caso se le llama spin down. Para distinguirlos a uno de otro, a este se le llamó el cuarto número cuántico que caracteriza a un electrón en un átomo, ya sea el átomo de hidrógeno o cualquier otro átomo, como vamos a ver más adelante. Es importante porque este cuarto número cuántico me va a abrir la posibilidad de caracterizar todos los estados electrónicos de la materia en general, y también me va a abrir las puertas a lo que se le conoce y después vamos a ver como el principio de exclusión de Pauli, que este me dice que no puede haber dos partículas con el mismo estado cuántico, como en el caso de los electrones. Hay algunos casos que esos quedan fuera de nuestros dominios, en donde sí pueden tener los mismos estados cuánticos, pero esas son partículas que nosotros no vamos a ver en este curso. Entonces, para caracterizar el estado cuántico completo de un electrón en cualquier átomo, nosotros vamos a recurrir a la descripción por 4 números cuánticos. Esos 4 números cuánticos van a ser el número cuántico principal n, número cuántico secundario o azimutal L, y el número cuántico magnético M, que estos tres pertenecen al orbital en el que se encuentre el electrón. Y el cuarto número cuántico que vamos a utilizar para caracterizarlo va a ser su número cuántico de spin, se le llama, y este es una propiedad del electrón, ya sea que tenga un giro hacia arriba, que sea un electrón spin-up, si se trata de un electrón spin-up, su número cuántico propio va a ser más un medio. Si en cambio es un electrón spin down, el número cuántico de spin va a valer menos un medio, y con esos 4 números cuánticos, la combinación, yo voy a poder tener la descripción completa del electrón en cualquier átomo. Para identificarlo de manera más concisa, vamos a ver en esta parte cómo se utiliza, por ejemplo, para el estado base del átomo de hidrógeno. En el caso del estado base del átomo de hidrógeno, ustedes recordarán que, dadas las reglas que habíamos visto, el número cuántico principal vale n igual a 1, m igual a 0 y L igual a 0, o la notación que les había mencionado, que le decíamos la notación espectroscópica. En ese caso, la notación espectroscópica era poner el símbolo de función de onda, seguido por la descripción de los números cuánticos que tengo acá arriba, que me describen el estado en el orbital, que va a ser 1, 0, 0. Pero, si le agregamos el cuarto número cuántico, el número cuántico de spin, en este caso, y por razones que vamos a ver en su momento dado, cuando veamos las reglas de Hall para la minimización de la energía de los estados electrónicos en átomos con más de un electrón, yo voy a ver que el estado base, ese número cuántico de spin, es igual a más un medio. Y si lo pongo yo en esta representación, que es la notación espectroscópica, yo lo que voy a tener aquí el cuarto número y solamente le voy a poner un medio. O en dado caso, cuando no se trate del estado base, yo voy a poder tener otras combinaciones de estos números cuánticos. En este caso, yo voy a ver que para el orbital yo lo puedo representar mediante una cajita que va a ser el estado electrónico 1s, y a este estado electrónico 1s, por la regla del principio de exclusión de Pauli, como vamos a ver después, yo voy a ver que a cada uno de estos estados solamente le corresponden 2 electrones. Un electrón spin-up, que lo voy a representar como una flecha hacia arriba, o un electrón spin-down, que lo voy a representar como una flecha hacia abajo. En el caso del estado base, por esas reglas que ya vamos a ver después, yo voy a poder representar este diagrama de cajita
del estado electrónico, como este va a ser el orbital 1s, y en este caso, como el electrón es spin down, yo lo voy a representar como una flecha apuntando hacia arriba, ¿vale? Esa flecha apuntando hacia arriba me va a representar a mi electrón, que en este caso es un electrón spin up, ¿vale? Entonces, ya que vimos cómo caracterizar los electrones completamente para el átomo de hidrógeno, ahora lo que resta es trasladar lo que ya conocemos, todo esto que hemos estado haciendo para el átomo de hidrógeno, hacerlo para átomos que contengan más de un electrón. Y los átomos que contienen más de un electrón, pues ya se les conoce como átomos polielectrónicos, que es el siguiente tema que ustedes ya revisaron algo en la lectura de la semana pasada, y ahora vamos a repasar un poquito estas ideas y vamos a ver cómo repercuten esas ideas en los estados energéticos de los electrones en esos átomos y qué consideraciones se toman para poder estudiar estos átomos, ya que vamos a ver que son matemáticamente complejos, y para evitar esos problemas matemáticos nosotros lo que vamos a hacer es pues hacer algunas suposiciones y luego meterle algunos parchecitos que ya vamos a ir viendo que funcionan de manera adecuada y nos dan resultados muy buenos que podemos comprobar con las propiedades que tengan esos átomos polielectrónicos. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver va a ser los átomos polielectrónicos. Ok, entonces, vamos a comenzar con el estudio de átomos que tienen más de un electrón, o también llamados átomos polielectrónicos. Todo lo que hemos visto hasta el momento, todos los orbitales y todo lo del spin que hemos estudiado hasta el momento, solamente son aplicables para el átomo de hidrógeno, o los llamados átomos hidrogenoides. Entonces, ahora vamos a resolver de manera mecánico-cuántica el problema para un átomo que ya tiene más de un electrón. En este caso nos vamos a ir con el caso más sencillo, que es el átomo con dos electrones. En este caso nosotros, nuestro sistema consiste de un núcleo con carga más ZE, donde Z es el número atómico, y cada uno de los electrones que tienen una carga de menos E o menos la carga fundamental, que es la carga del electrón. Para resolver este problema, nosotros recurrimos a la mecánica cuántica. Para resolver el problema mediante la mecánica cuántica, mediante el planteamiento de la mecánica cuántica, lo que tenemos que hacer es recurrir a la ecuación de Schrödinger, como ya lo vimos, para sistemas como partícula en una caja en 1, 2, 3 dimensiones, o para el átomo de hidrógeno. En este caso va a ser para un átomo diferente al del hidrógeno. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? El primer paso que tengo que hacer para resolver este problema mediante la mecánica cuántica es plantear la ecuación de Schrödinger, que me dice que la aplicación del operador hamiltoniano por la función de onda del sistema va a ser igual a la energía del sistema por esa misma función de onda. Ahora, el segundo paso, o el siguiente paso en nuestro procedimiento de la mecánica cuántica es develar la identidad de ese operador hamiltoniano. Como nosotros ya vimos para el átomo de hidrógeno, ese operador hamiltoniano consiste del operador energía cinética más el operador potencial, ¿vale? En este caso, el operador energía cinética, yo lo voy a tener, como se trata de tres cuerpos, en este caso, yo voy a tener una energía cinética que es la energía cinética para el núcleo, el término de energía cinética para el electrón, que le estoy llamando electrón 1 arbitrariamente, y el término de energía cinética para el electrón 2, ¿vale? Esos tres son nuestros términos de energía cinética. Son tres cuerpos y entonces yo tengo que tomar en cuenta la energía cinética de cada uno de esos cuerpos. Por el otro lado, el término de energía potencial, en este caso va a ser una potencial del tipo electrostática y voy a recurrir a la definición de potencial electrostático de la ley de Coulomb, pero antes de eso voy a develar qué interacciones tengo, ¿vale? En el caso del potencial eléctrico, del potencial electrostático, yo tengo que tomar en cuenta que el potencial electrostático en este caso va a formar parte
el potencial electrostático de la interacción núcleo con el electrón 1, ¿vale? El segundo término va a ser la interacción del mismo núcleo, ahora con el segundo electrón, con el electrón 2, y ahora un término de interacción entre los electrones 1 y electrón 2, que se sitúan electrón 1 y electrón 2 respectivamente. Ahora, vamos a develar más a detalle la identidad de cada uno de esos términos. Entonces, el operador hamiltoniano, como es la suma de ambos, yo lo pongo acá abajo. Entonces, el operador hamiltoniano va a ser la energía cinética de mi núcleo, que ahora ya la pongo aquí como menos h barra cuadrada entre 2 veces la masa del núcleo, por el operador laplaciano del núcleo, la variación con respecto a la posición del núcleo, ¿vale? Ahora, el término de energía cinética para el primer electrón, ya lo puse aquí como menos h barra al cuadrado, entre 2 veces la masa de ese primer electrón, que va a ser la misma masa que del segundo electrón, pero lo que sí varía va a ser la variación de las coordenadas de ese electrón, que se van a manifestar en el operador laplaciano de ese electrón 1, ¿vale? Y ahora la energía cinética del segundo electrón es exactamente igual a la anterior, que es menos h barra al cuadrado entre 2 veces la masa del electrón 2, por el operador laplaciano de ese electrón 2, el movimiento que envuelve este electrón 2, ¿vale? Ahora, yéndome a los potenciales electrostáticos, el potencial electrostático núcleo-electrón 1, descrito por la ley de Coulomb, es descrito mediante la expresión menos K, que es la constante de Coulomb, Z, el número atómico que va en la carga del núcleo, por la carga del electrón al cuadrado. Todo dividido entre la distancia núcleo-electrón 1, ¿vale? Ahora, el segundo término de energía potencial es el término de energía potencial entre el núcleo y el electrón 2, núcleo-electrón 2, y va a estar descrita por la ley de Coulomb de la forma menos la constante de Coulomb por la carga del núcleo multiplicada por la carga del electrón, que me da el término más, me da el término Z, carga del electrón al cuadrado, dividido entre la distancia de separación núcleo-electrón 2. Y por último, el tercer término de interacción electrostática va a ser la interacción entre los dos electrones, electrón 1 y electrón 2. Esa expresión, la manera matemática, va a ser más por los signos de las cargas del electrón, la constante de Coulomb, aquí ya no aparece el número atómico porque es una interacción únicamente entre los electrones, y entonces me da K, la K de Coulomb multiplicada por la carga del electrón al cuadrado, dividida entre la distancia de separación entre el núcleo, entre el electrón 1 y el electrón 2, perdón, ¿vale? Y entonces todo este es mi hamiltoniano completo. Si ustedes se dan cuenta, tengo una cantidad grande de variables, porque en las coordenadas nucleares van 3 variables que son la posición en X, en Y y en Z del núcleo, igual para el electrón 1 y para el electrón 2, y acá tengo el mismo problema para las distancias de separación núcleo-electrón 1, núcleo-electrón 2 y núcleo-electrón 3. Entonces lo que tengo que hacer es recurrir a las aproximaciones, ¿vale? Esas aproximaciones en un principio van a parecer burdas, pero después vamos a ponerle algunos parches, como se los había mencionado anteriormente, que van a subsanar estas aproximaciones burdas y me van a dar una aproximación más a detalle de la realidad, más adecuada, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la primera y más importante aproximación que también hicimos para poder resolver el problema en el átomo de hidrógeno? Pues primero que nada, fue suponer que la masa del núcleo es muchísimo mayor a la masa de cada electrón. Por ende, la energía cinética de este núcleo va a ser despreciable con respecto a lo de los electrones, y esa la conocemos como la aproximación de Born-Oppenheimer, ¿vale? Entonces, este primer término, al ser despreciable con respecto a estos dos, lo podemos hacer cero, ¿vale? Por la aproximación de Born-Oppenheimer. Y ahora, lo que nos queda es lo siguiente. Vean, voy a marcar en verde los términos para el electrón 1 y en rojo los términos para el electrón 2, ¿vale? Vean que el primer término es la energía cinética del electrón 1, que la marco aquí en verde,
Y acá tengo el término electrostático de la interacción núcleo-electrón 1, ¿vale? En rojo tengo ahora la energía cinética del electrón 2. Y el término electrostático, ¿vale? En rojo están para el electrón 2 y en verde para el electrón 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en verde tengo el hamiltoniano correspondiente al electrón 1, como en el caso del átomo de hidrógeno. Y en rojo tengo el hamiltoniano correspondiente para otro átomo de hidrógeno, ¿vale? Entonces, si me dejan, voy a borrar aquí y vamos a reacomodar esos términos. Ahora, en rojo, yo voy a, cada uno de ellos me representa a un hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano total del sistema, yo lo puedo escribir como un hamiltoniano para cada uno de los electrones, que voy a representar por una H cursiva, hamiltoniano para el electrón 1, más el hamiltoniano para el electrón 2, ¿vale? Y vean que aquí tengo un tercer término, que en este caso yo le voy a llamar el término de más la interacción interelectrónica. Le pongo doble E para que se entienda que es la interacción electrostática entre los electrones, ¿vale? Ahora, vean que ahora yo puedo descomponer el hamiltoniano del sistema como hamiltonianos para cada uno de esos electrones, más un término de interacción electrostática entre ellas, ¿vale? Pero aún así se me dificulta muchísimo. Entonces tengo que recurrir a una segunda aproximación. Esta es la aproximación más fuerte. Esta aproximación es la más burda, la más hosca, pero va a ser que me va a permitir poder resolver el problema del átomo con más de un electrón de una manera muy sencilla. Esta va a ser la llamada aproximación de electrones independientes, ¿vale? ¿Qué me dice la aproximación de electrones independientes? Al ser una aproximación, como ya les dije, muy burda, lo que va a suponer es que los electrones no van a interactuar entre ellos. La interacción electrostática que existe entre los electrones no va a afectar, en este caso, al hamiltoniano del sistema. Obviamente es una aproximación radicalmente simplista, porque obviamente hay interacción electrostática entre ellos, pero más adelante lo vamos a resarcir ese daño con la inclusión de una cosa llamada carga nuclear efectiva. Voy a borrar esta parte. Entonces, al yo aplicar la aproximación de electrones independientes, lo que estoy diciendo es que todo este término se me hace cero, y después, para resanar ese daño, yo voy a aplicar un parche llamado carga nuclear efectiva, que ya se los había mencionado y tiene que ver con la penetrabilidad de los electrones en ciertos orbitales. Y vamos a ver ya ahora sí para qué nos sirve ese concepto de la penetrabilidad, ¿vale? Pero por el momento vamos a quedarnos en que la aproximación de electrones independientes nos lleva a lo siguiente. Esta carga nuclear efectiva vamos a regresar a ella después y vamos a trabajar con el hamiltoniano que tenemos aquí. Ahora, veamos que si tengo yo un hamiltoniano de este estilo, H del sistema es igual a la suma de los hamiltonianos independientes
del hamiltoniano para el electrón 1 como si se tratara del átomo de hidrógeno y del electrón 2 como si se tratara también del átomo de hidrógeno. Ahora lo que yo voy a ver en la ecuación de Schrödinger es que el hamiltoniano aplicado a la función de onda total, que es igual a la energía por la función de onda total del sistema, si yo sustituyo el hamiltoniano como lo tengo acá arriba, voy a borrar esta parte. Digo, ustedes pueden regresarse las veces que sea necesario en el video. Si es que se les olvidó o les faltó copiar alguno de esos términos que teníamos ahí anotados. ¿Vale? Entonces vean que si yo recurro a sustituir el hamiltoniano de cada uno de los electrones en la ecuación de Schrödinger para mi átomo polielectrónico, yo tengo que, en lugar de este hamiltoniano, tengo yo una suma de hamiltonianos, hamiltoniano 1, para el electrón 1, más el hamiltoniano en letras cursivas, H cursiva, para el electrón 2, por la función de onda del sistema. Esto me va a dar la energía total por la función de onda total del sistema. Vean aquí que yo tengo una función para todos los electrones. No solamente va a ser una función para cada uno de estos electrones, pero déjenme aplicar un poquito de álgebra en esta parte. ¿Vale? Si yo separo cada uno de estos términos, yo tengo que el hamiltoniano en cursivas 1 por la función de onda, más el hamiltoniano en cursivas para el electrón 2 por la función de onda, me da la energía total del sistema por esa función de onda. ¿Vale? Vean que si yo le aplico la definición de la ecuación de Schrödinger que tengo acá arriba, acá voy a tener yo la energía, al aplicar este hamiltoniano del primer electrón a la función de onda, yo voy a tener la energía de ese electrón, la vamos a poner aquí como E subíndice 1 por la función de onda de todo el sistema, más, hacemos lo mismo para el electrón 2, tengo la energía del electrón 2 multiplicado por la función de onda, y esto es igual a la energía total por la función de onda. Vean entonces que una de las consecuencias de aplicar la aproximación de electrones independientes es lo siguiente: si yo factorizo y elimino la función de onda, yo tengo que la energía total del sistema, la energía total de mi átomo, es igual a la suma de las energías de los electrones que lo componen, E1 y E2, ¿vale? Esto es totalmente cierto. Ya después vamos a ver cómo afectan también el número cuántico y también cómo le afectan a esto la carga nuclear efectiva, ¿vale? Pero esta es una de las primeras consecuencias. La energía del sistema es la suma de las energías de cada uno de esos electrones. Y ahora otra cosita. Si nosotros vemos aquí que tenemos la función de onda de todo el sistema multiplicada por la energía de uno de los electrones, igual acá la energía del electrón 2 multiplicada por la función de onda de todo el sistema, y eso me da la energía de todo el sistema por la función de onda de todo el sistema. Entonces otra de las consecuencias que yo tengo es que la función de onda total del sistema no va a ser más que una multiplicación de funciones de onda que se le llama del tipo hidrogenoides, o para el átomo de hidrógeno, que fueron las que obtuvimos con anterioridad. Entonces la función de onda del sistema, en este caso, como yo tengo dos electrones, va a ser la multiplicación de la función de onda para el electrón 1 multiplicada por la función de onda para el electrón 2. ¿Vale? A esto se le conoce como el teorema de equipartición de la energía, y esto pues es una aplicación de las funciones de onda que ya obtuvimos para el átomo de hidrógeno. Entonces vean que todo lo que habíamos estado haciendo para el átomo de hidrógeno nos va a servir para los átomos con más de un electrón. En este caso es para 2 electrones, pero se puede hacer la generalización, ¿vale? Si en lugar de tener un hamiltoniano de este tipo, yo lo que tengo, voy a borrarlo y a reescribir uno en general,
si yo lo que tengo, al aplicar ya la aproximación de electrones independientes, lo que yo podría deducir fácilmente es que el hamiltoniano total del sistema para un átomo de muchos electrones es igual a la suma desde I igual a 1 hasta el número de electrones de los hamiltonianos de cada uno de esos, ¿vale? Entonces, al aplicarlo de esta forma, lo que yo obtengo es que naturalmente la energía del sistema va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta el número de electrones de las energías de cada uno de esos electrones, y que la función de onda total del sistema va a ser igual a la productoria o al producto desde I igual a 1 hasta el número de electrones de las funciones de onda de cada uno de esos electrones, funciones de onda del tipo hidrogenoides. Este es el caso de 2 electrones, este es el caso de n electrones, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos obtenido para el átomo de hidrógeno nos va a servir para los átomos con más de un electrón, o también llamados átomos polielectrónicos, ¿vale? Si lo tomamos en cuenta esto, entonces ya veremos que todos los orbitales que obtuvimos ya son válidos para los átomos polielectrónicos que vamos a tener, y entonces vamos a poder utilizar esas soluciones de la ecuación de Schrödinger que ya hemos visto hasta ahora, pero que ahora ya no nos vamos a meter tanto en complicaciones matemáticas, sino que vamos a pensar en la función de onda de un átomo con n electrones como un producto de n funciones de onda de funciones de onda del tipo hidrogenoides, ¿vale? Lo que va a ir cambiando va a ser la carga nuclear, la carga del núcleo, y también la carga que va a sentir cada uno de esos electrones. Eso nosotros lo vamos a ver en la repercusión de la carga nuclear efectiva que siente uno, porque al suponer nosotros esa aproximación de electrones independientes, estamos cortando mucho la simplicidad, bueno, estamos yendo mucho a la simplicidad de la solución, y estamos perdiendo muchos detalles que vamos a reintroducir con el concepto de la carga nuclear efectiva, y vamos a ver también cómo se calcula, ¿vale? Entonces, siendo todo esto lo que se tenía que abordar, digamos, de una manera teórica para el átomo polielectrónico, ahora lo que resta es ver cómo se acomodan los electrones en los átomos, y para eso vamos a recurrir al concepto de la configuración electrónica. Vamos a ver algunos conceptos ahí, como son el principio de construcción progresiva. Vamos a ver también otros, como el principio de exclusión de Pauli, y también unas reglas que son las llamadas reglas de Hond para minimización del estado electrónico, que me va a permitir obtener la configuración electrónica de los átomos de menor energía y los términos que lo describen a cada uno. Ya esta es la parte matemática más rigurosa del curso. Volveremos un poquito a ella ahora que veamos el enlace químico. Nos vamos a meter un poquito a la mecánica cuántica de este tipo, pero nada más de una manera explicativa. Ya no nos vamos a meter de una manera tan profunda como lo hicimos para el átomo de hidrógeno. Ya vamos a tomar muchos de esos conceptos por extensión. Al tomarlos ya por extensión, nosotros lo que vamos a ver es que ya estas soluciones matemáticas que tenemos se aplican tanto para los átomos polielectrónicos, y vamos a ver que algunas cosas las podemos aplicar en el enlace químico. Entonces, lo que resta es empezar con el estudio de los átomos polielectrónicos, viendo su configuración electrónica, y primero definiendo qué es una configuración electrónica, qué reglas se siguen para asignárselas a cada uno, y también cuál es la configuración electrónica del estado base de cada uno de los átomos que nosotros conocemos a través de la tabla periódica. Y también de eso vamos a ver el llenado periódico de los niveles de energía, que nos va a llevar a las llamadas propiedades periódicas, que nos dictan cómo se comportan algunas de las propiedades, ya sea como la energía de ionización o también como la electronegatividad a lo largo de la tabla periódica, que es la representación
de cómo se van llenando estos niveles electrónicos de manera paulatina, a través del principio de construcción progresiva, también conocido como principio Building Up o principio de Aufbau, la palabra alemana, y algunas reglas, como la regla de las diagonales, para el llenado de estos estados electrónicos. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo se obtienen las configuraciones electrónicas, partiendo desde del caso más sencillo, que es el átomo de hidrógeno. Entonces, ya iré yo subiendo estos videos y les iré explicando, que ustedes más o menos ya conocen estos conceptos, pero los vamos a ver un poquito más a profundidad, ¿vale? Esto fue solamente para remarcar el hecho del spin electrónico, y ahora vamos a ver qué repercusiones tiene en la construcción de en la construcción de las configuraciones electrónicas de los átomos, y la repercusión en los estados base de cada uno de estos átomos. Entonces, bueno, pues yo me despido y nos vemos ahorita en el siguiente video. Muy bien, pues bienvenidos a este siguiente video, en el cual vamos a hablar sobre la configuración electrónica de los átomos. Antes de empezar con las reglas de la configuración electrónica que habíamos mencionado, pues hay que definir lo que es una configuración electrónica atómica. En este caso, nuestra definición de configuración electrónica es que se refiere a la descripción de los estados electrónicos ocupados en un átomo en su estado de mínima energía o su estado base. Por eso nosotros hablamos casi siempre de los estados de mínima energía o estados base cuando nos referimos a la configuración electrónica de los átomos. Cuando hagamos alusión a la configuración electrónica de un átomo en un estado diferente al de su estado de mínima energía, nos vamos a referir a él como la configuración electrónica de los estados excitados, ya sea el primer estado excitado, segundo estado excitado, etc. ¿Vale? Para poder nosotros construir la configuración electrónica, ahora sí, vamos a recurrir a algunos principios. El primero que tenemos que tomar en cuenta es el principio de construcción progresiva. Este principio de construcción progresiva nos dice que los orbitales atómicos se van a ir llenando de los estados de menor energía a los de mayor energía. Por eso se le llama construcción progresiva, construcción de abajo hacia arriba, también llamado principio Building Up por la misma razón, o principio de Aufbau, que en alemán más o menos tiene una traducción como la construcción desde abajo hacia arriba, de la base, de los cimientos, hacia la punta, ¿vale? Entonces, por eso se le conoce como principio de construcción progresiva, o también principio de Building Up, ¿vale? O también se le conoce como el principio de Aufbau, que fue el nombre que seguramente les dieron en la secundaria, ¿vale? Se refiere solamente a que vamos a ir construyendo los niveles, vamos a ir llenando los niveles desde el más bajo hasta el más alto. Hagamos de cuenta como la analogía de un departamento. Entonces los primeros cuartos que se van a llenar, las primeras viviendas que se van a ocupar, van a ser las viviendas del piso de entrada, y cuando ya no quepan familias en estas viviendas, se van a ir inmediatamente al siguiente nivel, que sería el segundo piso, y así progresivamente, ¿no? Vamos a ir construyendo o vamos a ir ocupando esos niveles que ya están ahí, de abajo hacia arriba. Ok. El siguiente principio que vamos a utilizar es el principio de exclusión de Pauli. Este ya más o menos se los había dado. Ya habíamos hablado un poquito sobre él, pero básicamente lo que dice el principio de exclusión de Pauli es que dos partículas no pueden poseer el mismo estado cuántico, independientemente de cuáles sean. En este caso, este principio de exclusión aplica únicamente para partículas llamadas fermiones, que son de las cuales forma parte los electrones, los protones y algunas otras partículas que tengan spin fraccionario. Las partículas que tengan espines enteros o cero se les va a conocer como bosones, y estas no siguen el principio de exclusión de Pauli, ¿vale? Pero eso ya son temas de física que no nos conciernen en este nivel y para nuestros propósitos.
Este principio de exclusión de Pauli nos dice que dos partículas no pueden poseer el mismo estado cuántico, lo cual nos lleva a que en cada orbital o en cada nivel yo solamente puedo albergar 2 electrones por cada uno de ellos. Van a tener la misma combinación de números cuánticos n, l y m, y lo que va a diferir entre ellos va a ser el número cuántico de spin. En un caso voy a tener un electrón spin up y en otro caso voy a tener un electrón spin down, ¿vale? Esto es lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli, que no puedo tener más de 2 electrones por nivel energético o nivel cuántico n, l, m, o dictado por esos números cuánticos, por esa combinación de números cuánticos. Por eso esa es la razón por la que solamente podemos albergar 2 electrones por cada nivel o subnivel, como les llamaban desde la secundaria, cuando se trata de niveles P o niveles D, ¿vale? Ya vimos nosotros que cada uno de esos niveles P o D es diferente en alguno de los números cuánticos, entonces cada estado cuántico solamente en el átomo va a poder albergar a 2 de esos electrones. Es como la máxima del principio de exclusión de Pauli, ¿vale? Ahora, retomando un poquito el principio de construcción progresiva, para que no confundirnos de todo esto, de los niveles y cuál va primero y cuál va después, vamos a ver cómo se distribuyen los niveles energéticos en el átomo de hidrógeno y en un átomo polielectrónico. Son diferentes, varían un poco, ya que la interacción que nosotros estamos suponiendo que no existe, que es la interacción interelectrónica, hace que esos niveles cambien su energía y me da un diagrama un poquito diferente. Vamos a ver cómo es para el átomo de hidrógeno. Si ustedes recuerdan, en el caso del átomo de hidrógeno, pues la energía de los orbitales únicamente dependía del número cuántico principal, del número cuántico n. En el caso del átomo polielectrónico, esto va a ser diferente, ¿vale? Y vamos a poner el diagramita. En el caso del átomo de hidrógeno, vamos a ponerlo acá, para el átomo de hidrógeno, nada más le vamos a poner H, ¿vale? Este es átomo de hidrógeno. O le ponemos hidrógeno. Y acá ponemos el polielectrónico. ¿Vale? En el caso del átomo de hidrógeno, el primer nivel era el nivel 1s. Luego el siguiente nivel, o más bien los siguientes niveles, era cuando el número cuántico principal n era igual a 2. Entonces en ese caso ya aparecía en el nivel 2s, pero también aparecían 1, 2, 3 niveles, que aquí voy a agrupar con el nombre de niveles 2p, ¿vale? En el caso de cuando el número cuántico principal n era igual a 3, aparecían ya varios niveles. El nivel 3s, 3 niveles, que aquí agrupo como 3p, y aparecían 5 niveles, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Estos 5 niveles los agrupo como los niveles 3D, y así sucesivamente, ¿vale? Esto era para el átomo de hidrógeno. Ahora, para el átomo polielectrónico, la situación cambia un poco. Por esa interacción electrostática de más de un electrón, lo que va a suceder es que esta degeneración, estos 4 niveles que tengo aquí, pues son niveles degenerados en el caso del átomo de hidrógeno. Igual estos, que son 5, 8, 9 niveles que tengo acá, y en el estado, cuando el número cuántico n es igual a 3, número cuántico principal, también son degenerados. Entonces, en el caso del átomo de hidrógeno, el número de estados degenerados va a aumentar conforme aumenta n, ¿vale? Caso contrario al átomo polielectrónico. En el caso del átomo polielectrónico, esa interacción lo que provoca es que estos niveles ya no sean degenerados, ya no van a tener la misma energía, y entonces el diagrama es un poquito diferente. Aparece el nivel 1s, luego va el nivel
2S, y un poquito más arriba en energía están los niveles 2P, ¿vale? Luego aparece el nivel 3S, los niveles 1, 2, 3P, y con un poquito más de energía aparecen los niveles 1, 2, 4, 5, que son los niveles 3D. Como cuesta mucho trabajo, y aparte tendría yo que estar calculando la energía de todos estos niveles, surgió una regla, que es la llamada regla de las diagonales, propuesta por el profesor Keller, y por algunos otros, toma varios nombres, ¿no? Pero la regla de las diagonales básicamente me dice qué niveles electrónicos van a ser los primeros en llenarse y cuáles van a ir después. Esta regla seguramente ya la vieron desde la secundaria y la preparatoria, y ahora estamos viendo el por qué surge, ¿vale? Si nosotros lo vemos así, como que no nos es tan familiar, pero si nosotros ponemos la regla, los niveles en un orden decreciente, nosotros lo que vamos a ver es la ya conocida regla de las diagonales, ¿vale? La regla de las diagonales nos dicta que el primer nivel electrónico que se va a llenar va a ser el nivel 1S, luego tengo acá los niveles 2S, 2P, luego va el nivel 3S, 3P y 3D, en la parte de abajo tengo el nivel 4S, 4P, 4D, y aparecen los orbitales 4F. Luego van los orbitales 5S, 5P, 5D y los 5F, ¿vale? Luego irían los niveles 6S, 6P, 6D, 6F, 7S, 7P, 7D, y así sucesivamente, ¿no? Aquí ya aparecerían los niveles 5G también, 5G, 6G, y así sucesivamente. Pero bueno, nosotros por nuestros libros de texto y por lo que hemos alcanzado a ver y conocemos de la naturaleza, sabemos que los niveles G nunca se llenan por los átomos que conocemos. De hecho, los niveles 7P y 7D tampoco están ocupados. Entonces nos quedamos con estos, tampoco los niveles 6F. Y entonces reducimos a esto los niveles electrónicos posibles para nuestros átomos que conocemos hasta el momento, ¿vale? Ahora, la regla de las diagonales me dice que estos niveles se van a llenar de manera diagonal, ¿vale? Como el nombre lo indica. Voy a empezar primero llenando el nivel 1S, trazando una diagonal de derecha a izquierda, o bueno, más bien de derecha a izquierda, con una flecha que me va a indicar el sentido de llenado. Primero voy a llenar el nivel 1S. El siguiente nivel que va es el nivel 2S. La tercera diagonal que voy a dibujar es la que atraviesa primero al nivel 2P y luego al nivel 3S. Espero yo que se alcance a ver. Y así sucesivamente. Entonces luego va a ir el nivel 3P, 4S. Luego va a ir el nivel 3D, 4P, 5S, que ahí ya creo que se ve un poquito más. Luego va a ir el nivel 4D, 5P, 6S. Por último, el nivel 4F, perdón, 5D, 6P, 7S, y así hasta terminar, ¿no? Entonces, siguiendo estas diagonales, yo voy a saber qué estado electrónico es el siguiente en llenarse. Esto nada más es como una pequeña introducción a cómo voy a ir llenándolo, dependiendo del número de electrones. Nosotros ya sabemos, por experiencia anterior, que en los niveles S caben 2 electrones únicamente, en los niveles P voy a poder acomodar hasta 6 electrones, en los niveles D 10 y en los F hasta 14, ¿vale? Entonces esta es una de las primeras reglas para acomodar mis electrones, siguiendo la regla de construcción progresiva, o más bien el principio de construcción progresiva. Y ahora esta es una regla mnemotécnica que ustedes pueden utilizar para ver
cuál es el nivel que va a surgir, y les recomiendo encarecidamente que siempre que vayan a hacer ejercicios de configuración electrónica, tomen en cuenta este diagramita, ¿vale? Este diagramita les va a ayudar mucho para saber cuál es el nivel electrónico que se tiene que llenar y cuál es el que no, ¿vale? Ahora, el siguiente tema que vamos a nosotros tener que recurrir van a ser a las reglas de Hond. Estas reglas de Hond me van a hablar sobre qué números cuánticos son a los que les voy a dar prioridad en el llenado. Ya no estoy hablando únicamente de los niveles electrónicos, sino los subniveles que me aportan cada uno de ellos. En el caso de los orbitales S, pues nada más voy a ver cuál es el spin que me favorece energéticamente la configuración del átomo, pero en el caso de los orbitales P y D ya aparecen que hay varios niveles que puedo llenar. Entonces estas reglas de Hond me van a decir qué niveles puedo yo llenar primero, o cuáles son los necesariamente llenables primero para tener el estado de mínima energía, ¿vale? Estas reglas de Hond son 3, pero básicamente nosotros al utilizar la primera y la segunda, nosotros tenemos cubierto el tema de configuración electrónica completo, ¿vale? Entonces va a ser el último tema que veamos y ya podemos empezar a hacer ejercicios de configuración electrónica. Muy bien, pues bienvenidos a esta última parte de la clase que va a ser acerca de las reglas del llenado para la obtención de la configuración electrónica de nuestras diferentes especies. Vamos a utilizar o vamos a recurrir a unas reglitas llamadas las reglas de Hond, propuestas por un señor apellidado Hond. Básicamente son 3. Estas reglas lo que hacen es asegurarme que estoy seleccionando el estado de menor energía por algunas razones que tienen que ver con el momento angular orbital y el momento angular de spin del electrón en ciertos estados electrónicos, así como en la minimización de la energía de Coulomb de estos estados que estoy yo seleccionando. La primera regla de Hond me dice que voy a organizar los estados electrónicos para obtener el mayor valor de S mayúscula. S mayúscula va a ser la suma de los estados de spin, y yo lo que quiero es que los estados ocupados tengan el mayor valor de spin posible. Esto se traduce como que la regla de Hond me lleva a que yo deseo obtener una máxima multiplicidad de spin o una máxima multiplicidad del momento angular de spin, y esta S la calculo como la suma de cada uno de los estados de spin de mis electrones. Para ejemplificarlo, pues vámonos al átomo de hidrógeno. La configuración del átomo de hidrógeno, como ya hemos visto, va a ser la configuración del estado 1s solamente ocupada por un electrón. Hasta aquí no se requiere de ninguna de las reglas de Hond. El problema es ver que el estado 1s lo puedo tener yo en este diagrama que se le conoce como diagrama de cajas o diagrama de bloques de la configuración electrónica. Yo puedo tener dos estados, el estado con el spin up o el estado con el electrón con spin down. Para minimizar la energía de Coulomb, en este caso, tiene que ver un poquito con el momento angular de spin del electrón, pero lo que me dice la regla es que si en este caso el spin es más un medio y acá es menos un medio, se me va a favorecer el estado con spin positivo o spin up, va a ser el que va a tener una menor energía. Esto es por cuestiones de la energía electrostática de Coulomb y también del momento angular de spin. Entonces, yo entre estos dos estados posibles, el que selecciono es el de acá arriba, y este de acá abajo, pues lo dejamos en el olvido. Este no es el estado de mínima energía del átomo de hidrógeno. En este caso, pues es bastante sencillo, porque solamente tenemos a escoger dos, y pues vamos a preferir el que tenga mayor valor de S. Vamos a ver, ya que apliquemos las reglas para otros átomos, unos casos un poco más complejos de esta primera regla de Hond para obtener la máxima multiplicidad de spin, pero bueno, con este caso yo creo que queda bastante bien explicada.
Y yo creo que pues, las inquietudes que les puedan surgir se van a solucionar cuando estemos resolviendo ya problemas para otros átomos donde haya más combinaciones posibles, ¿vale? La segunda regla de Hund que tengo en este lado me dice que se le va a dar la preferencia de llenado a aquellos estados electrónicos que tengan un mayor valor del número cuántico secundario L. Del número cuántico magnético M. Aquí me equivoqué. Del número cuántico magnético M, perdón. Entonces, los que tengan un mayor valor de M son los que van a tener preferencia. En este caso, se dice que voy a preferir o voy a buscar la máxima multiplicidad del momento angular. El momento angular está definido, bueno, más bien está relacionado con la orientación del electrón. En este caso, lo que yo voy a buscar es obtener el máximo valor del momento angular, que voy a llamar M mayúscula con una rayita, solamente para diferenciarlo de otras M's, y esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N, que es el número de electrones que tenga, del número cuántico magnético, que es el que me habla de la orientación del electrón, ¿vale? Esto es porque los electrones orbitando en la misma dirección pueden repelerse con menor intensidad que aquellos que están rotando en distintas direcciones. Entonces, por eso se da preferencia a aquellos que tengan la máxima multiplicidad del momento angular. Esto es para minimizar la energía de los electrones en esos estados energéticos y yo poder tenerlo. Para ejemplificarlo, este es un poquito más complicado, pero vámonos con vamos a dar el ejemplo del átomo de nitrógeno, ¿vale? Entonces voy a borrar esta parte. En el caso del átomo de nitrógeno, yo para tener una configuración electrónica adecuada tengo que poner primero la especie de la que se trata, ¿vale? Entonces en este caso yo quiero nitrógeno. Sé que el nitrógeno está compuesto por un núcleo que tiene 7 protones, 7 neutrones y está siendo orbitado por 7 electrones. Lo pongo en el costado izquierdo inferior de la letra, pongo 2 puntos y ahora sí pongo los estados electrónicos que están siendo ocupados. En este caso, al tener 7 electrones, yo voy a tener los niveles 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, y haciendo mi regla de las diagonales, yo veo que primero se va a llenar el nivel 1s, luego el nivel 2s, luego el nivel 2p, posteriormente el nivel 3s, y así sucesivamente. Como solamente tengo 7 electrones, con estos niveles me basta y me sobra, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo una configuración electrónica para el nitrógeno de 1s, 2s, 2p. Al primer nivel solamente le caben 2 electrones, lo pongo como un superíndice al lado del nivel energético que está siendo ocupado. 1s con 2 electrones. Luego va el nivel 2s, que también le caben 2 electrones. Y luego va el nivel 2p, que le caben 6 electrones, pero en este caso si le pongo 3, con esto ya tengo cubiertos los 7 electrones con los cuales está formado el átomo de nitrógeno, ¿vale? Ahora, vamos a ver los niveles electrónicos para estos electrones en el átomo de nitrógeno. Si yo me voy de este lado, voy a borrar esta reglita y vamos a hacer la aplicación de la primera regla de Hund. Vamos a primero poner el diagrama de cajas de estos estados electrónicos. Tengo el estado 1s, luego la cajita para el nivel 2s, y acá tengo los estados electrónicos 2p, 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, en el caso del nivel 1s, ahí no hay problema porque como tengo 2 electrones, yo sé que esos 2 electrones va a ser un electrón spin up y un electrón spin down, ¿vale? Entonces ahí no tengo problema. Igual con el nivel 2s, voy a tener un electrón
spin up y otro electrón spin down que me están llenando la capa 2s. Ahora el problema es con las capas 2p. Si recuerdan, ¿qué me diferencia a estos niveles entre sí? En este caso yo tengo los niveles 2px, 2py y 2pz. ¿Cómo los voy a acomodar? En este caso yo los voy a acomodar de orden decreciente del valor de m. Primero voy a poner aquel orbital donde m vale más. Si recuerdan, era el orbital 2p subíndice x, en el que m es igual a 1 positivo. Luego va el nivel 2p subíndice z, en el que m es igual a 0. Y por último tengo yo al nivel 2p subíndice y, donde m vale menos 1. Ahora, siguiendo la primera regla de Hund, que me dice que yo tengo máxima multiplicidad de spin, lo que yo podría hacer en este caso, podría ser acomodar dos electrones, un spin down, un spin up y un spin down en el nivel 2px y el que me resta en el nivel 2pz, ¿vale? Pero aquí tengo un problema. Si se dan cuenta, si yo sumo el valor de m, de s, con este, aquí yo lo que tengo es que este valor, cada uno de ellos se va a anular con el otro, porque en este caso, estos dos, aunque no importan mucho porque están en el centro, los voy a tomar en cuenta ahorita. Este primer electrón va a tener la suma de las heces, va a ser tomando en cuenta estos dos, pero vamos a descartarlos por el momento, porque aparte ya son capas llenas y ya esas no interfieren en el proceso de llenado de las capas subsecuentes o superiores. Entonces, en este caso, yo solamente voy a hacer el análisis para el acomodo de esta última capa, que es la capa que estoy llenando. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo, este tiene un spin de más un medio, o un medio positivo, este otro tiene un spin de menos un medio, y este otro tiene un spin de más un medio. En este caso, esta configuración electrónica, aplicando la primera regla de Hund, nos dice que, en este caso, yo tengo una multiplicidad de spin, S mayúscula igual a un medio. ¿Cuál va a ser otra posible combinación? Si yo en lugar de poner estos electrones aquí, acomodo cada uno en un nivel de estos, yo lo que voy a tener va a ser que voy a ocupar cada una de las casillas. El problema es que puedo tener spin up o spin down mis electrones acomodados. Para seguir la primera regla de Hund, yo lo que tengo que hacer es que los electrones, en este caso, van a quedar, los voy a empezar a acomodar del de mayor valor de m para seguir con la máxima multiplicidad del momento angular. Primero lleno el nivel p subíndice x, luego el nivel p subíndice z y por último el nivel p subíndice y. Esto porque si se dan cuenta, m acá vale más que acá y que acá sucesivamente. Entonces, si solamente fuera un electrón el que tengo que acomodar, sería en el nivel p subíndice x para seguir la segunda regla de Hund y no romper con ella, ¿vale? En este caso, como yo tengo 3 electrones, los voy a acomodar uno en cada una de estas casillas, y para continuar con la máxima multiplicidad de spin, yo los voy a acomodar en cada una de ellas con el spin up, ¿vale? Si seguimos esta notación, nosotros lo que vamos a obtener aquí, que el valor de la multiplicidad de spin, en este caso, S mayúscula, es igual a el valor del spin de este electrón, que es un medio, más la de este electrón, que es un medio también positivo. Por último, va a ser la del último nivel, la del 2py, que va a ser más un medio. Esto es igual a 3 medios. ¿Vale? Este es un caso para ilustrar más que nada la primera regla de Hund, pero también me apoyo con la segunda regla de Hund. ¿Vale? Ahora, vamos a ir haciendo la configuración electrónica de algunos elementos, nada más para que ustedes tengan
el sentido de cómo se van llenando, ¿vale? Voy a dejar aquí mi regla de las diagonales, bueno, la voy a escribir nuevamente, aquí en la parte superior izquierda. Entonces la regla de las diagonales me dice que es el nivel 1S, luego va el nivel 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D y 7S, ¿vale? De hecho creo que el nivel 6D ya no va, pero bueno, con esto es más que suficiente. Y ahora vamos a hacer los ejercicios de este lado, ¿vale? Entonces ya vimos cómo es la configuración electrónica para el átomo de hidrógeno o su estado de mínima energía, cómo se acomoda el electrón en los niveles energéticos disponibles. Vemos que para el caso del hidrógeno, que tiene un electrón, su configuración electrónica es 1s, que tiene un electrón. El diagrama de cajas de sus niveles energéticos, en este caso, voy a poner una cajita que es el nivel 1s, y aquí voy a poner a mi electrón con spin up para seguir con las reglas de Hond del llenado electrónico. Y por último voy a poner la notación espectroscópica de ese electrón. Si ustedes recuerdan, en este caso yo pongo la función de onda que me describe a la ocupación de ese electrón. En este caso está descrito por los números cuánticos 1, 0, 0, más o solamente un medio, ¿vale? Estas tres son las representaciones que tengo de configuración electrónica para cada uno de los átomos. Ahora, el siguiente átomo del que se tiene conocimiento es el que tiene dos electrones, que en este caso se trata del átomo de helio. En el caso del átomo de helio, este es el símbolo químico del helio, está ocupado por dos electrones, y en este caso la configuración electrónica sigue siendo 1s, ahora siendo ocupado el nivel 2s por dos electrones, y el diagrama de cajas para el helio es el diagrama 1s, es la cajita del nivel 1s, y en ese caso yo lo que voy a tener es un electrón spin up y el otro electrón spin down, ¿vale? La configuración electrónica en notación espectroscópica, que es esta, la notación espectroscópica, va a ser de cada uno de esos electrones. Entonces yo voy a tener dos funciones de onda parecidas como en este caso, ¿vale? Entonces voy a tener la función de onda 1, 0, 0, un medio para este electrón spin-off, y también la función de onda 1, 0, 0, menos un medio para el otro electrón, que es el electrón spin-down, ¿vale? Entonces, estos son los ejemplos más sencillos de configuración electrónica. Y pues ya lo que resta es ir haciendo configuraciones electrónicas de más átomos para que ustedes vayan entendiendo, y entonces esa va a ser su tarea, hacer la configuración electrónica y ver cómo es el llenado de los subsecuentes átomos, y entonces ya nada más aplicar las reglas de Hond. Vamos a ver el caso, no el caso del nitrógeno, sino vamos a ver el caso de otro átomo donde se complica un poquito la segunda regla, porque en el caso del átomo de nitrógeno, pues nada más al aplicar la primera regla, que es la de multiplicidad de spin, yo veo que la mejor forma de acomodarlos pues es acomodarlos uno en cada nivel P con spin up cada una de los electrones de ese nivel, ¿vale? Entonces ya nada más este es hidrógeno, este es helio, luego seguiría el litio, ¿vale? Entonces en el caso del litio pues siguen siendo casos sencillos. El litio es un elemento que tiene 3 electrones, entonces la regla de llenado me dice que va a ir primero el nivel 1s,
ocupado con 2 electrones y luego va a ir el nivel 2S solamente con un electrón, ¿vale? Entonces en este caso el diagrama de cajas es de la siguiente manera. Yo tengo el nivel 1S y el nivel 2S, ¿vale? En estos casos el nivel 1S tiene 2 electrones, se les dice que están apareados porque está uno con spin up o spin hacia arriba y el otro con spin hacia abajo o spin down, y el siguiente electrón va a entrar en el nivel 2S, va a estar acomodado en el nivel 2S y va a tener va a ser un electrón spin up para conservar la máxima multiplicidad de spin, ¿vale? Si lo calculamos de esta forma, vemos que este con este se anulan y solamente me queda más un medio, que es la máxima que se puede obtener en este caso. Y entonces el siguiente sería el átomo de boro. No, perdón, el átomo de berilio. Entonces ustedes ya van a ir jugando con su tabla periódica y van a ir obteniendo las configuraciones electrónicas de dichos átomos y me van a mandar sus dudas, por favor. Para ir resolviendo esto, porque esta es la base de la química que vamos a nosotros desarrollar durante lo que resta del semestre y nos va a servir tanto para el enlace químico como para todo lo que nos resta, para las configuraciones electrónicas. Vamos a ver algunos ejemplitos de anomalías, vamos a ver cuándo no se cumplen las reglas de llenado, como en el caso de los metales de transición hay algunas excepciones, igual de los elementos del bloque F. La regla de llenado es un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahorita, pero ya lo vamos a ver para la siguiente clase. Voy a subir el video y seguramente en Classroom les pondré algunos ejercicios para que ustedes desarrollen la configuración electrónica y me den los diagramas de cajas y la configuración electrónica espectroscópica de cada uno de esos átomos. Por si tenían duda, en este caso van a aparecer 3 funciones de onda, ¿vale? En la notación espectroscópica, que va a ser la función de onda descrita por la combinación de números cuánticos 1, 0, 0, 1 medio, aquella que está descrita por la combinación de números cuánticos 1, 0, 0, menos 1 medio, y por último la que me describen los números cuánticos 2, 0, 0, 1 medio positivo, ¿vale? Pues espero se haya entendido. Cualquier duda háganmela saber aquí en los comentarios o también por correo electrónico o ya sea también en la plataforma de Classroom, donde estaré subiendo las indicaciones concernientes a este video y les estaré avisando qué ha pasado con el examen que les había propuesto que íbamos a hacer. Pero bueno, esto ya se los aclararé en Classroom, ya lo verán ustedes cuando tengan tiempo y harán las actividades que yo les recomiendo aquí y posiblemente sea solamente de resolver algún cuestionario o algo que delimitaré en su momento, ¿vale? Pues bueno, cuídense, que tengan muy buena semana, espero que vayan entendiendo los temas y nos vemos en el